Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica la noche de hoy. Para nosotros siempre es un placer, para Grupo Leti, estar de la mano de la gran cantidad de médicos que tenemos en nuestro país y que siempre buscan tener más información día a día para mejorar los diagnósticos y sus consultas. Para esto contamos hoy con Sobemo, que tiene el webinar que va a estar dirigido por el doctor Alexander Mendoza, que es el presidente de Sobemo, es ginecoendocrinólogo. Así que, doctor, recordarles que esta actividad está siendo grabada y será colgada en la página web de Grupo Leti más o menos dentro de 72 horas. Así que activen las notificaciones para que les pueda llegar el mensaje cuando el webinar esté disponible. Doctor Alexander, doctora Omaira y doctor Orlando, muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Los micrófonos son suyos. Muy buenas noches a todos, agradeciendo a los casi 100 personas que están conectados la noche de hoy, que están disponiendo de su tiempo para poder asistir a esta actividad académica. Pues en nombre de la Junta Directiva de Sobemo, le damos la bienvenida a este webinar live. Quisimos hacer una especie de mezcla de lo que es un webinar y un live para que se convierta en un webinar interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas personas que están conectadas acá, desde una vez, por favor, vayan formulando preguntas en relación al tema que vamos a tocar para ir iniciando o estableciendo una especie de conversación con el especialista que tenemos acá, que nos va a ilustrar sobre qué hacer en esta etapa tan importante con este tema. Entonces, el webinar de hoy se titula, déjame compartir pantalla. ¿Están viendo? Y se ve tu Ok, pantalla, perfecto. perfecto, ya lo vamos a ver. El webinar de hoy se titula Dormir después de los 50. Es una misión imposible, es un mito, lo podemos lograr. Les quiero recordar, y aprovechando que tenemos acá 100 personas conectadas, que no pueden dejar de asistir a nuestras jornadas a realizarse el próximo 10 y 11 de octubre en los espacios de IESA en el Auditorio Volver en la ciudad de Caracas. No se pueden perder estas jornadas. Tenemos un programa académico de primera línea con especialistas de primer mundo y además tenemos sorpresas. Es decir, no pueden dejar de asistir. Las coordenadas para poder inscribirse están muy bien publicadas y explícitas en la cuenta de Instagram de Soemo. Ahí pueden accesar a toda la información. Así que los invito a inscribirse desde ya. Contamos con un aforo limitado, por ende, no dejen a última hora a su inscripción para que no se queden sin cupo. Y bien, para tratar este tema, este webinar interactivo, vamos a contar con el honor de tener acá a un especialista aliado de Sobemo, que es el doctor Orlando Vivas. El doctor Orlando Vivas es médico internista y neurólogo clínico. Él se desempeña como adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Caracas y además es especialista neurólogo en la unidad de neurológica Neurovitas y en la Clínica Santa Sofía. Bueno, gracias doctor por aceptar estar con nosotros el día de hoy, la noche de hoy, en este rato. Déjame dejar de compartir pantalla por acá, un segundo. Y ahora sí, bienvenidos todos. Bueno, la modalidad, como les expliqué, va a ser un poco distinta a la que estamos acostumbrados a los webinares tradicionales, en donde se da una conferencia y al final hay preguntas. Vamos a ir desarrollando el tema en la medida que va transcurriendo el tiempo. Es bien sabido, y para todos los que estamos acá conectados, conocemos perfectamente bien cuáles son los principales síntomas de la menopausia. Entre ellos, pues los que más resaltan son los sofocos, los calorones o trastornos vasomotores. Sabemos que ellos tienen un origen a nivel central por la disregulación de ciertos neurotransmisores que son los responsables de
regular el centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. Y de esta manera se disparan todos los mecanismos de conservación de calor ante cualquier estímulo o incluso sin estímulo. Eh, Esto, por supuesto, genera molestias importantes y además altera la calidad de vida de nuestras pacientes porque estos trastornos vasomotores eh, pueden presentarse en cualquier momento del día, muchas veces al día, e interferir con la actividad diaria de la paciente. Además, hoy día sabemos que están asociados los trastornos vasomotores con aumento de riesgo cardiovascular. A mayor número de trastornos vasomotores, se está viendo que hay un mayor riesgo cardiovascular, lo cual también es otro de los riesgos de la menopausia al irse los estrógenos. Y esto va desencadenando un círculo vicioso que los trastornos vasomotores se presentan también en la noche, interrumpen el sueño de la paciente y esto ocasiona pues que el sueño sea intermitente y a la larga esto también ocasiona un detrimento en la calidad de vida y en la salud de nuestras pacientes. También unado a esto por toda esta desregulación neurológica que hay de neurotransmisores, pero también hay una disregulación de esteroides producidos en el cerebro, porque hoy día sabemos que tanto las neuronas como las células de la glía son capaces de realizar la síntesis de esteroides, que son los llamados neuroesteroides. Y estos neuroesteroides también disminuyen durante la menopausia y no solamente se altera la transmisión neuronal, también se altera la síntesis de neuroesteroides y esto va a impactar de forma negativa en el sueño, en las funciones ejecutivas, memoria, capacidad de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de hoy es justamente tratar de ir abordando todas estas alteraciones, principalmente que se dan a nivel central y que alteran el sueño. Además, el insomnio, no solamente producido por los trastornos vasomotores, el insomnio per se es otro síntoma muy común y definitivamente se ha convertido en la búsqueda del tesoro perdido, el sueño. Que lo diga Mayra, que lo digan los que están acá conectados. Uno de los principales motivos de consulta de nuestras pacientes es que no duermen. La mayoría de las personas con los 50 años, de nuestras mujeres que estén en la transición o estén en la menopausia, su principal síntoma es, doctor, no duermo nada, no duermo horas suficientes, duermo intermitente y esto va acumulándose y ocasionando un impacto bastante negativo en muchos aspectos de la vida. Entonces, bueno, Orlando, con este preámbulo te damos la bienvenida. ¿Qué es lo que está pasando básicamente en nuestras pacientes que se quejan de estos síntomas, sobre todo durante, no solamente durante la menopausia, durante la transición, es decir, en ese camino que transitan ellas que va de la vida reproductiva a la no reproductiva, en donde aún los ovarios no han dejado de producir de forma definitiva estrógenos, pero que hay una alteración, una fluctuación en estos niveles. Bienvenido. Bueno, gracias, doctor Alexander. ¿Cómo está? La doctora Mayra, la doctora Miriam y todo el equipo de Sobemo, ¿no? Y sobre todo, bueno, todos los que nos están sintonizando y acompañando el día de hoy. Bueno, ese preámbulo, evidentemente que esa explicación es excelente, porque tenemos que conocer o recordar que nosotros, como personas, como individuos en general, tenemos más de un tercio de nuestra vida en esa fase que llamamos sueño, ¿no? Existe esa alternancia entre la vigilia y el sueño que obedece principalmente a dos mecanismos grandes, o sea, un mecanismo que tiene que ver, que lo llamamos mecanismo circadiano y un mecanismo homeostático. Quiero partir desde este punto, ¿por qué razón? Bueno, porque hay generalidades que son importantes de resaltar y que van ocurriendo a medida que avanzamos en edad. O sea, que ya es propio de eso que conocemos como envejecimiento, pero en las damas, en este periodo de la transición menopáusica o durante la menopausia, se agregan otros factores u otros elementos. Entonces, el sueño está regulado por dos factores fundamentales. Ese factor homeostático en donde lo que predomina es lo que llamamos nosotros la presión de sueño. O sea, mientras más tiempo estamos en vigilia,
mayor es la necesidad que tenemos para poder dormir. Y el otro elemento importante que es el circadiano, donde todos tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico está localizado en el hipotálamo. Y mira, vaya sorpresa, es justamente esa zona del sistema nervioso central que está involucrado también con estos diversos síntomas vasomotores que son propios de esta transición menopáusica y la menopausia. Entonces, en el hipotálamo tenemos un núcleo llamado el núcleo supraquiasmático que sirve de reloj, ¿no? Del reloj eh, que dicta la pauta dentro de este ritmo circadiano. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sabemos muy bien que durante la transición menopáusica vamos a tener diversas, digamos, manifestaciones o diversos cambios desde el punto de vista hormonal, donde muy bien lo comentó previamente, existen fluctuaciones en los niveles de estrógenos. Y estas fluctuaciones en los niveles de estrógenos se relacionan clínicamente, hablando ya específicamente de los trastornos de sueño, con el inicio en pacientes que bien pueden o no ya tener trastornos del sueño con lo que llamamos el insomnio, ¿no? Es uno de los síntomas o de las patologías, ya los trastornos más comunes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Todas las pacientes lo llegan a presentar? Bueno, mira, un gran porcentaje lo presenta. De hecho, la literatura reporta que entre un 60, incluso hasta un 84% puede llegar a presentar trastornos del sueño tipo insomnio crónico. Pero hay un dato muy importante que es que las pacientes que previo a este periodo de la menopausia, la transición menopáusica, ya tienen trastornos del sueño, presentan una mayor probabilidad de poder sufrirlos. Y a su vez, no solamente trastornos del sueño, sino trastornos del estado de ánimo que pueden coexistir con este último. Como bien sabemos, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Entonces, ya aquí estamos viendo cómo esa alteración a nivel de los estrógenos, que específicamente los estrógenos, ellos van a disminuir lo que nosotros llamamos latencia de sueño, que es que normalmente los estrógenos, o sea, disminuyen esa fase de latencia de sueño, que es el punto en el cual nosotros nos acostamos y logramos dormir. O sea, cerramos los ojos y nos dormimos. Cuando disminuyen los estrógenos, esta latencia del sueño va a prolongarse. ¿Qué significa? Bueno, voy a tardar más tiempo en poder dormir. Es uno de los datos resaltantes de esa correlación clínica fisiopatológica. Y también la disminución de los estrógenos que vemos en esta fase se relaciona con mayor número de despertares, de microdespertares y de despertares. ¿Qué significa o en qué se traduce que hay una mayor fragmentación del sueño? Tenemos que recordar que el sueño consta de dos etapas grandes. Lo que llamamos la fase no REM, que no está relacionada con movimientos oculares rápidos, y la fase REM, que está relacionada con movimientos oculares rápidos. A su vez, la fase no REM tiene tres subfases N1, N2, N3. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos fases grandes de no REM y REM se repiten a lo largo de la noche y duran en promedio 90 minutos. Si nosotros tenemos una disminución de estrógenos que va a favorecer a esos microdespertares y a esos despertares, evidentemente yo fragmento el sueño y voy a tener, no se va a cumplir ese ciclo de los 90 minutos. Por tanto, no alcanzamos el sueño profundo. O sea, son pacientes que se van a quejar de que, mira, no puedo dormir y cuando logran conciliar el sueño, no descansé. Siento que no he descansado a lo largo de la noche. Entonces, ese es uno de los elementos importantes a tomar en consideración. Además, a medida que transcurre el tiempo y pasan los años, se asocian otros elementos importantes producto del envejecimiento que nombré al principio, como por ejemplo una menor secreción de melatonina. Y nosotros sabemos que la melatonina es una de esos elementos fundamentales para poder iniciar el sueño, para poder conciliar el sueño, eh, que es otro de los factores, bueno, fundamentales, ¿no? En este caso. Hay otros trastornos del sueño que podemos ir desarrollando y que también se asocian, pero en menor porcentaje, como la apnea obstructiva del sueño, o el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, y los trastornos o síndromes de piernas inquietas, ¿no? Escucha, sí. ¿Te dejó de escuchar?
No, sí, importante, Orlando, que lo que acabas de mencionar del síndrome de piernas inquietas, creo que eso es algo que realmente es muy frecuente en nuestras pacientes. En ese caso, ¿qué recomiendas tú? Importante también la higiene del sueño, qué tenemos que hacer para dormir mejor, qué debemos evitar. Ok, Y eso es importante. sí. Bueno, a ver, con respecto al síndrome de piernas inquietas, es un trastorno del sueño que sabemos, bueno, se presenta en este momento de la vida, que llamamos de la menopausia, tiende a presentarse un poquito más hacia las edades, ese adulto cercano al adulto mayor, eh, pero no, porcentualmente no es tan frecuente como el insomnio, pero no es menos importante. Entonces, ese síndrome de piernas inquietas, ¿por qué se caracteriza, no? Clínicamente el paciente o la paciente refiere, mira, tengo una sensación de disconfort en los miembros inferiores, que la necesidad imperiosa de poder mover las piernas. Es un trastorno que inclusive se ha relacionado con un trastorno sensitivo motor. ¿Por qué? Bueno, porque es la sensibilidad, esa alteración sensitiva que refieren las pacientes y esa necesidad de realizar el movimiento. Hay diferentes causas, de hecho se plantea hoy en día que es multifactorial, hay cierta predisposición genética, pero también influyen ciertos elementos o factores ambientales, dentro de los cuales el metabolismo del hierro, niveles bajos, séricos bajos o disminuidos de hierro, con alteraciones o disminución de la ferritina, se relacionan mucho con este tipo de trastornos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, evidentemente tenemos que estudiar muy bien a esa paciente, solicitar un perfil ferrocinético completo y como hay una correlación directa de los niveles bajos de hierro, suplementos con hierro tienden a mejorar un poco este síntoma o esta patología. También hay ciertos agonistas dopaminérgicos que uno pudiera utilizar, como en el caso del pramipexol, que pueden llegar a mejorar también estos síntomas, ¿no? Un detalle importante que tenemos que recordar es que pueden coexistir trastornos del sueño. O sea, que no solamente el síndrome de piernas inquietas, sino que también esta paciente puede presentar un insomnio crónico. Entonces, no es tratar un trastorno por separado, sino ver a la paciente de manera integral para poder tratar cada uno de estas patologías o de estos trastornos. Y recordar, que es algo importante, que se correlacionan también con, como lo dije previamente, la aparición de trastornos del estado de ánimo, donde la ansiedad es importante. Es una paciente que va a llegar angustiada a la consulta. Yo sé que ustedes lo ven con bastante frecuencia, evidentemente, Sí. pero llega desesperada, llega angustiada porque, oye, se me mueven las piernas, tengo la necesidad de poder de tener que mover los miembros inferiores, ya no sé qué hacer, no puedo dormir. Y entonces, si antes de esto, oye, logramos utilizar fármacos para mejorar el insomnio, para que ella pudiera conciliar ese insomnio de conciliación y despierta las piernas inquietas, evidentemente que se angustia, ¿no? Y uno puede palpar, eh, digamos, esa ansiedad con la cual llega el paciente. O Orlando, sea, una Orlando, pregunta. que Fíjate, ya fíjate una cosa. Existe algo que se llama higiene del sueño, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, tú muy bien lo explicaste, esta disminución de estrógeno aumenta la latencia y aumenta la intermitencia del sueño y por supuesto la fase REM que es tan importante lograrla. Sin embargo, también hay otras cosas que estamos haciendo mal que también van a sabotear esta latencia y esta intermitencia y esta fase REM y esta síntesis Ujú. adecuada de melatonina en el momento adecuado. ¿Qué es lo que debemos hacer y aconsejar a nuestras pacientes antes de llegar a la medicación o explorar en ellas qué está haciendo, qué hábitos tiene antes de acostarse a dormir y que pudieran estar influyendo y que quizás junto con la terapia hormonal de reemplazo y unos hábitos adecuados, una higiene del sueño adecuada, podemos lograr tener cambios? Ok, a ver, tenemos que partir de lo que se llama el modelo de las 3P. ¿Qué significa eso o por qué es importante en los trastornos del sueño? Bueno, principalmente, evidentemente, en el insomnio, porque hay que conocer cuáles son los factores predisponentes
cuáles son los factores precipitantes y cuáles son los factores que son perpetuantes, o sea, que pueden llegar a perpetuar a este insomnio. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer cada uno de estos elementos o de estos factores, podemos tratarlo de una mejor manera. Por ejemplo, lo mencioné previamente, ¿qué me puede predisponer a tener un trastorno del sueño o a tener insomnio? Bueno, durante la menopausia, una paciente que previo a la menopausia o a la transición menopáusica ya ha tenido trastornos del sueño y ya ha tenido insomnio. Eso es importante, que incluso pudo haberlo superado en aquel entonces, pero tiene una mayor probabilidad, de hecho, aumenta cerca de 3 a 4 veces más la probabilidad de tener un trastorno del sueño durante esta fase o este estadio. Entonces, tenemos ese insomnio crónico previo, tenemos algunos rasgos ansiosos o rasgos obsesivos que puede tener esa paciente como parte de esos factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores precipitantes que puede tener esta paciente? Las alteraciones del estado de ánimo, que puede llegar a presentar un estado de salud pobre, ¿no? O deficiente para ese momento o ese estadio de su vida. La presencia de dolor también es uno de los elementos que pudiera condicionar a y los que pudieran llegar a perpetuar, digamos, estos elementos son todos aquellos síntomas que pueden estar asociados desde el punto de vista incluso cognitivo o la coexistencia con otros trastornos del sueño, como lo mencioné previamente con el síndrome de piernas inquietas. Entonces, si nosotros conocemos ya ese modelo de las 3P, entonces es más fácil poder intervenir en cuanto a las recomendaciones. Existe, volviendo al punto de la higiene del sueño. La higiene del sueño realmente se basa en esto, o sea, en poder determinar cuáles son aquellos elementos que pueden alterar cada una de las fases del sueño, ¿no? O el proceso del sueño. Yo siempre le digo a mis pacientes que se tiene que crear una rutina y esa rutina es o se da con la intención de que el cerebro entienda, se acostumbre a que tiene que ir a descansar. Entonces, un error que se comete, que de hecho estoy seguro que muchos de nosotros, siendo personal médico, lo cometemos, que es el uso de las pantallas antes de dormir. Una de las recomendaciones que se hace es eliminar las pantallas por lo menos 90 minutos antes de la hora de ir a dormir, de ir a la cama. ¿Por qué razón? Bueno, simplemente porque uno de los estímulos que viaja a través de lo que conocemos como tracto retino hipotalámico va directamente a nivel del hipotálamo y va posteriormente a nivel de la glándula pineal a inhibir la secreción de melatonina, es el estímulo luminoso y estímulo luminoso intenso. Entonces, una de las cosas que uno recomienda es eliminar cualquier tipo de pantalla. Evidentemente, tomar menos cantidad de líquido después de las 6 de la tarde o 7 de la noche. Crear una rutina, un hábito. Si de repente, mira, yo me baño todos los días con agua tibia, bueno, bañese todos los días con agua tibia, se pone su pijamita, se queda tranquila y ya cero pantalla, pones música relajante, música instrumental y ya sabes que vas a ir a dormir. Eh, Algo que podemos aplicar al momento de dormir es la terapia de 20-20, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El patrón de 20-20. Yo voy a la cama durante unos 20 minutos, tengo todo perfecto, apago las luces, cero pantallas, me siento bien, tengo mi pijama, mi cobija, el momento perfecto para dormir, me acuesto. Pasan 20 minutos, no logro conciliar el sueño, debe retirarse de la cama. Esos 20 minutos, ¿qué vas a hacer? Cero estímulos externos desde todo punto de vista, incluyendo bebidas, incluyendo imágenes o exposición a pantallas. 20 minutos pasas, regresas otros 20 minutos y así vas hasta que logres conciliar el sueño. ¿Y qué Este es haces uno en de esos 20 minutos que te retiras de la cama? ¿Te mantienes en el durante los cuarto 20 con luz minutos apagada? te retiras de la cama, luz apagada, cero exposición a luces amarillas o luces blancas. Puede, de hecho, el paciente simplemente sentarse, escuchar música relajante, incluso hay algunas melodías, ¿no? que están relacionadas con ayudar a conciliar el sueño, como los ruidos blancos y algunas canciones incluso que fueron desarrolladas en la Universidad de Oxford, que pueden ayudar. Pero ese es el 20-20 hasta que logremos conciliar el sueño. Y todo esto va de la mano, tiene que ir de la mano
de eso que mencionaba previamente, que es la terapia cognitiva conductual del insomnio, que tiene que ir guiada por un psicoterapeuta que generalmente se especializa en somnología para poder rotar este tipo de estrategias cuando ya no son eficaces. O sea que no todo es farmacológico. De hecho, lo farmacológico uno trata de evitarlo, sino primero todas las medidas no farmacológicas relacionadas con el inicio del sueño. Dentro de Orlando, todo, y disculpa que ajá, te interrumpe, pero es que nos están, o sea, nos preguntan aquí, importante, el uso de la melatonina, que está muy de moda, automedicación. Correcto. Entonces las doctoras preguntan, bueno, ¿en qué dosis? ¿Cómo la doy? ¿La doy en gotas? ¿La doy en cápsulas? Porque ahora hay miles de De verdad presentaciones. sirve. Exacto, de verdad funciona. Y otra cosa es, voy a dar magnesio. ¿Cuál magnesio doy? ¿Puedo mezclar melatonina con magnesio? ¿Cuál escojo? ¿A qué paciente es la ideal para melatonina? ¿Cuál paciente es ideal para magnesio? ¿O todas lo pueden tomar? Eso es una inquietud porque las pacientes llegan ya automedicadas a la consulta. Ujú. claro. A ver, ¿qué sucede, no? Sabemos que a medida que pasa el tiempo hay menor secreción de melatonina, por ejemplo, un mecanismo fisiológico, ¿no? Parte del envejecimiento. O sea que la melatonina, mientras más avanzado en edad se encuentre la paciente y también la persistencia de los síntomas vasomotores va a tener una importancia fundamental, ¿no? Entonces, melatonina se puede utilizar, pero por sí sola no vamos a obtener el resultado que queremos. ¿Qué significa eso? Como bien lo comentó el doctor Alexander previamente, que tiene que ir de la mano de la terapia cognitiva conductual, tiene que ir de la mano de las modificaciones de todos estos hábitos previos al sueño que forman parte de la higiene del sueño y generalmente en dosis que van o están establecidas entre 3 a 5 miligramos con un máximo de 10 miligramos pudieran utilizarse sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, los suplementos de magnesio Orlando, realmente disculpa actúan. una pregunta. ¿Todas las melatoninas que conseguimos en las casas naturistas son de calidad? O hay Mm, algunas específicas que debemos indicar? Sí, porque es que hay muchas marcas. Tú ves que sí, salen melatoninas como que si fuera cualquier cosa. Entonces, ¿de verdad eso contiene melatonina? ¿De verdad eso es una hormona o una prohormona tan fácil de sintetizar que la vende cualquier laboratorio? mira, ese es un dilema, ¿no? Que existe y existe para todos nosotros. ¿Por qué razón? Hay muchos fármacos de algunas casas comerciales que no tenemos esos estudios de bioequivalencias que pudiéramos nosotros considerar confiables. Esa es la verdad, ¿no? Incluso hay algunos bueno, vi recientemente melatonina, 1000 miligramos. Y yo, oye, o sea, son diferentes concentraciones que tú dices, wow, no pareciera Ah, ser la dosis que mm, tú recomiendas, en dado caso, ¿cuál es? confiable. Entre 3 a 5 miligramos. De 3 a Comenzar 5. con 3 a 5 miligramos y podemos alcanzar hasta 10 miligramos sin ningún problema para poder Y ayudar nos a esta nos paciente. están preguntando, Orlando, ¿cuántas horas antes de dormir debo iniciar la Correcto. melatonina? ¿Debo tomarla? No, la melatonina generalmente puedes utilizarla entre unos 30 a 60 minutos antes de iniciar el sueño, pero cumpliendo este plan o el preámbulo antes de acostarse, o sea, antes de que el Y toda esta paciente coloque rutina. su cabeza, no la rutina, o sea, la rutina es el preámbulo, pero antes de que coloque su cabeza en la almohada, porque Ok. eso es importante, ¿no? Y la otra pregunta que me hicieron ahorita, que es la relación con los suplementos de magnesio. Se ha visto y se ha estudiado que el bisglicinato de magnesio y el glicinato de magnesio son los que tienden a inducir un poco más el sueño, ¿no? En comparación con el tronato y el citrato. Aunque estos también se pueden utilizar. Las dosis generalmente, bueno, 500 miligramos antes de dormir también eh, es la dosis adecuada. Se indica por lo menos también unos 30 minutos o 60 minutos antes. Y vuelvo y repito, tal vez en ese periodo de tiempo con una poca cantidad de agua, ¿no? Porque tenemos que evitar también el alto consumo de líquido para no fragmentar el sueño por nicturia. O sea, que despierte el paciente y vaya Y a entrando un fragmentar, ¿no? El poquito, despertar. Orlando, sabes que en terapia hormonal los progestágenos
permiten la inducción del sueño. ¿Qué tal en eso que lo beneficiamos? O sea, realmente, claro, hay, a lo mejor hay pacientes que te dicen, oye, me da dolor de Dejé de escuchar. cabeza, perdón, me da dolor de cabeza la progesterona, la puedo cambiar por la vía vaginal. ¿Qué has leído tú acerca de que la progesterona pueda, los progestágenos ayuden a Sí, bueno, fíjate, la progesterona tiene un efecto importante en el sueño. De hecho, tiene un efecto como, bueno, a modo general, como sedante y como ansiolítico. Pero específicamente en el sueño, ella va a estimular a ciertos receptores que son, bueno, propios de unión de benzodiazepinas, donde favorecen el sueño no REM. O sea que sí hay una acción de los progestágenos, de la progesterona, a nivel del sueño no REM. O sea, logra alcanzar más rápido esa fase N2 y N3, donde vamos a tener un sueño de ondas lentas, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar, pero siempre y cuando no tengamos efectos secundarios que pudieran evidentemente alterar la dinámica del sueño. Porque es cierto que algunas pacientes refieren cefalea y como lo mencionamos previamente, el dolor, dentro de esto, cefalea es el dolor de cabeza, actúa como uno de los factores precipitantes para el insomnio. Entonces simplemente es poner en una balanza, ¿no? Riesgo, beneficio, el beneficio supera realmente los efectos secundarios. Si es así, se puede utilizar, claro, siempre y cuando tenga una indicación clara, ¿no? O precisa. Entonces resumimos, Orlando, melatonina de 3 a 5 miligramos, correcto. Y entonces tienes alguna marca, y disculpen, o tienes algo, alguna que te ha dado a ti, que tiene una bioequivalencia importante de las melatoninas y del biciclinato, ¿cuánto? 500 miligramos, 250 miligramos, ¿qué dosis sería? Ajá, la dosis del glicinato, bueno, mi glicinato 250, glicinato 500 miligramos, hora sueño. Mira, en cuanto a marcas de melatonina, oye, es un tema, como dice, pregunta comprometedora. Pero, a ver, ¿qué hemos visto o qué he utilizado hasta ahora? Hay una de las marcas, Now, que las he probado con diversos pacientes, pacientes, mujeres, damas, en esa transición menopáusica y durante la menopausia, y también en personas mayores, adulto mayor, incluso algunos adultos mayores que tienen cierto deterioro cognitivo leve, en donde se ha logrado el efecto que se quiere, ¿no? Eh, con dosis incluso de 3 miligramos, sin necesidad de aumentar y sin ningún otro tipo de coadyuvante, pero siempre de la mano de esa buena higiene del sueño y la terapia cognitiva conductual. Em, Otra cosa que no sé si de repente lo hemos, no, creo que no lo hemos mencionado, el uso de otros fármacos como los fármacos llamados fármacos Z, ¿no? Que sabemos son bueno, Zolpidem, Zopiclona. Mira, antes que iniciemos con Solvide, ¿cuánto tiempo debemos esperar dando melatonina o citrato de magnesio para decidir a pasar a estos medicamentos? O decir, mira, no me está funcionando la melatonina ni el magnesio. Mira, nosotros tenemos que darle chance al paciente, ¿no? Realmente un tiempo establecido, que si vamos a esperar un día, 2 días, una semana, no está bien estipulado porque no va solo con el uso del fármaco, sino también con la terapia cognitiva conductual. Correcto. Generalmente, en la terapia cognitiva conductual, ya cuando el paciente alcanza 5 o 6 sesiones de la terapia, ya debería tener un buen hábito del sueño y haber mejorado o disminuido la latencia de sueño para poder iniciar evidentemente esa fase de sueño. Yo diría que por lo menos esperar en un lapso de tiempo de unas 3, 4 semanas con el tratamiento más la terapia cognitiva conductual ya debería tener un Correcto. cambio importante, ¿no? Antes de tomar otro tipo de medida farmacológica, pero Ojo, siempre y cuando evaluando cómo es la evolución del paciente. O sea, si hay respuesta o no hay respuesta, y eso lo vamos haciendo mediante diferentes escalas que vamos a utilizar, como la escala de Pittsburgh, o haciendo un hipnograma
que es un registro que puede llevar fácilmente el paciente y que nos da, sin duda alguna, elementos, ¿no? Para poder ver si hay respuesta o no a las medidas terapéuticas. Mira, aquí nos están preguntando sobre el consumo de frutos rojos como los arándanos naturales 30 minutos antes de ir a dormir. Lo he visto bastante en las redes recomendando. Y también el uso del triptófano. ¿Tienen impacto estas dos medidas? Ok, a ver, durante un momento determinado se indicaron o se indicó el uso de alimentos cítricos en general, ¿no? Entonces, esos alimentos ya sabemos que evidentemente no ayudan con, con el inicio del sueño. Eh, los arándanos, decir que hay una evidencia científica sólida con, eh, digamos, estudios, ¿no? Con una evidencia importante que los apoye, no. De hecho, más bien, hay algunos estudios que simplemente indican que no hay ningún tipo de respuesta en cuanto al inicio del sueño. Con el triptófano, sí. De hecho, en el año 2010-2011 se publicaron varios artículos donde relacionaban el triptófano con una disminución en la fase en la latencia del sueño y una disminución en los microdespertares. Ya años posteriores se intentó replicar estos mismos resultados y bueno, no fueron tan concluyentes, pero hay evidencia que sí los avala desde hace ya mucho tiempo, ya El más o menos triptófano. 15 años, 10 años atrás. ¿Y qué dosis recomiendas de ¿Me, triptófano? me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Qué Te- dosis de triptófano podemos tomar, Orlando? ¿Y en qué momento lo damos? No, me escuchan, ya yo no sé si estar hablando porque veo solamente las caritas del... Ah, No, doctor, se escucha perfecto. se le congeló al creo. No sé si me escuchan, pero no veo nada que se Tú mueve. nos escuchas a nosotros, Orlando. Ya, déjenme escribirles a ver. Orlando, ¿nos escuchas? No, creo que no nos está oyendo, doctor. Yo creo No, que puede ser un tema de el dispositivo conexión. que él está usando. Sí, Él dice que no escucha. ya Él le escribí dice por que WhatsApp. sí, él dice que no escucha, que él no Ustedes nos me escucha a escuchan porque nosotros. yo no escucho. Nosotros, No les escucho. ok. ¿Será que te desconectas y te vuelves a conectar, Orlando? Va a entrar y salir. Ok. Bueno, estamos en Ok, vivo. voy. Nos es importante, Alexander, que también hay que preguntarle a Orlando, y eso es lo que en la próxima pregunta, ¿cuál es el riesgo de esas pacientes que tienen trastornos del sueño y tengan más riesgo de demencia en la edad de la posmenopausia? Eso es importante porque sí está descrito que hay riesgo de demencia en aquellas pacientes que tienen trastornos del sueño. Yo creo que eso es importantísimo que se lo preguntemos cuando Orlando vuelva Vamos para que se nos enseguida. conecte. Ya está entrando de nuevo. Pendiente para aceptarlo. La sala está abierta, doctor Alexander. Él va a entrar automáticamente. Ah, perfecto.
Listo, ya el doctor entró y ya está como coanfitrión. Orlando, ¿nos escuchas? Ajá, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Ok, no, sí, yo los escucho ya. Pasa que perfecto. me aparecían todos así como cerradas las ventanas y no. Sí, bueno, temas de Orlando, conexión, cosas que quedó en pasan. el aire una pregunta importante que, ¿cuál es el riesgo de demencia en aquellas pacientes que tienen trastornos del sueño? Ok, bueno, eso es muy importante. Es una gran pregunta. Eh, los pacientes que tienen trastornos del sueño tienen un riesgo más elevado de presentar deterioro cognitivo. Eso es una realidad, ¿no? Y sabemos que fisiopatológicamente se debe a que, bueno, durante el sueño se llega a consolidar diferentes elementos de las funciones mentales superiores, funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria. Adicional a esto, existe un sistema que se llama el sistema linfático, que durante el sueño se encarga de barrer todos estas toxinas, ¿no? Y proteínas anormales que tienden a acumularse, que son la base son consideradas la base inflamatoria para ese proceso de neurodegeneración. Entonces, sí existe un riesgo mayor o más elevado en los pacientes y principalmente las pacientes que tienen trastornos del sueño para poder sufrir más adelante un deterioro cognitivo primario. Y también adicional, dentro de los trastornos del sueño, algunos de ellos ya están considerados como factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, también influyen desde el punto de vista del daño, ¿no? La fisiopatología que va a resultar en el deterioro cognitivo de origen vascular. O sea que bien sea por un trastorno degenerativo primario cerebral, hablamos específicamente, el más común de todos ellos, porcentualmente hablando, que es la enfermedad de Alzheimer, y desde el punto de vista vascular, con el deterioro cognitivo de origen vascular, ¿no? ¿Me Orlando, escuchan? háblanos un Ah, poco sobre lo que ibas a hablar ahorita de los medicamentos Z, Solpiden, Sopiclona, su uso, indicaciones, peligros que debemos tomar en cuenta. Porque también la gente, como el Sopiclona no se vende con récipe médico, es de venta libre, pues la gente lo está usando a libre albedrío. El Solpiden sí ya piden récipe, sin embargo también la gente lo está usando de forma indiscriminada. sí, eso le iba a comentar, que, bueno, Sopiclona no se consigue con tanta facilidad en comparación con el Solpidem, ¿no? De hecho, hay mayor, eh, digamos, volumen, ¿no? De Solpidem, pero ya hoy en día están pidiendo récipe, ¿no? Receta médica para poder conseguirlo. A ver, estos son fármacos, son los llamados fármacos Z, ¿no? Una ventaja que tienen y que por eso uno trata siempre de usarlos en comparación con otros, es que los efectos secundarios teóricamente son un tanto menores y en uso agudo y no crean adicción o dependencia. En comparación, por ejemplo, con las benzodiazepinas, que sabemos que no son unos inductores del sueño per se o que se utilizan como inductores del sueño, pero cuyos efectos secundarios pueden aprovecharse de cierta manera y más en pacientes que tienen trastornos del estado o trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, estos medicamentos, Solpidem, Soplirona, se pueden utilizar como inductores del sueño. Eh, en algunos casos, alguna serie de casos, hay pacientes que presentan mayor inestabilidad durante la noche, cuando presentan despertares, por ejemplo, las personas o las mujeres ya durante la menopausia, que pueden presentar un poquito más de frecuencia de nicturia durante la noche, al despertarse pueden tener inestabilidad y aumenta el riesgo de caídas. También hay reportes de casos y están relacionados con el fármaco de estados confusionales, ¿no? Estados confusionales relacionados con estos medicamentos. O sea que a pesar de que son fármacos relativamente no son tan nocivos, no generan dependencia, pero sí hay efectos secundarios que tenemos que tener en consideración que pudieran llegar a presentarse. La verdad es que la mayoría de los pacientes los tolera bastante bien y una vez que ya mejora esa higiene del sueño y el paciente no amerita de ellos,
podemos prescindir sin mayor inconveniente. Perfecto. Caso contrario con otro. Nos pregunta alguien sobre que si el tratamiento lo podemos ajustar o seleccionar de acuerdo a la escala de Pittsburgh. Sí, fíjense, la escala de Pittsburgh lo que nos va a decir es cómo está ese paciente, ¿no? Em, de hecho, es denominada como una escala de somnolencia. Entonces, dependiendo del tipo o la escala que tenga el paciente, uno va a utilizar un fármaco u otro, pero tomando en consideración todos los demás elementos clínicos que nosotros ya hemos conversado previamente. O sea, que no es solamente por una escala que vamos a decidir utilizar, por ejemplo, un fármaco Z, que es mirtazapina, perdón, sopiclona o solpidem, o vamos a utilizar alguno de estos antidepresivos como mirtazapina. En algún momento se estudió también la esmirtazapina. O sea, todo depende de cómo evolucione a ese paciente. Y ojo, teniendo en consideración si es solamente un trastorno del sueño tipo insomnio crónico, porque recuerden que el insomnio principalmente la mayor alteración que presenta es para la conciliación del sueño y cuando se presentan despertares o fragmentación del sueño tenemos que comenzar a investigar otro tipo de patologías. La escala Pittsburgh nos va a orientar, pero también tenemos que tener en consideración otro tipo de elementos y pruebas que pudiera meritar el paciente. Por ejemplo, hay un paciente que tiene un trastorno del sueño, iniciamos con un fármaco Z, no mejora, podemos utilizar posteriormente mirtazapina, también tenemos un trastorno depresivo asociado, eh, y el paciente no termina de mejorar, ese paciente tiene que estudiarse de manera integral y completa, ya hablando desde el punto de vista neurofisiológico. O sea, es un paciente que iría a un estudio especial que se llama polisomnografía. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no ha respondido a las terapias que habitualmente debería responder, considerando que se trate solamente de un insomnio crónico dentro del contexto de esta etapa de la menopausia o la Correcto. transición Y menopáusica. podemos asociar medicamentos, es decir, magnesio en los tipos que son más beneficiosos, melatonina, algún fármaco Z, y el uso es por toda la vida, o es por un tiempo hasta que logremos mejorar cuál es el manejo. Porque tú dices, Ajá. sí, no ocasionan los fármacos Z de adicción, pero digamos un círculo vicioso, si no me tomo el fármaco Z no duermo, entonces lo debo usar toda la vida. Más allá de hablar, por ejemplo, allí de fármaco, o sea, de adicción, existe una dependencia, pero tiene que ver con incluso hasta veces ese mecanismo de respuesta, ¿no? O sea, voy a utilizar el fármaco y, y ya sé que me tomé mi pastilla, voy a dormir. Ha pasado a veces con algunos pacientes que utilizamos un placebo indicándole, mira, es solpidem o mira, es sopiclona, y el paciente duerme igual. Entonces, eh, la evolución del trastorno del sueño se va a presentar durante este periodo de transición menopáusica y menopausia. Pero después tenemos lo que llamamos la posmenopausia. Entonces, ya en ese momento se ha reportado que aproximadamente entre un 20 o un 35% de las pacientes que ha tenido un insomnio durante esta fase menopáusica o de transición menopáusica puede llegar a mantener este trastorno del sueño. O sea que la respuesta es un paciente que tiene que evaluarse de manera constante para poder determinar si ya logró superar ese trastorno del sueño. Porque no es solamente los fármacos, sino todas las medidas que hacemos previamente. O sea, ya la meta es que el paciente pueda solamente con la higiene del sueño y con todas las medidas que ya hemos conversado, lograr mantener una buena una buena inducción, ¿no? del sueño y esa transición entre lo que llamamos vigilia y sueño. Correcto. Mira, otro medicamento muy usado es Me- el famoso, es una benzodiazepina, el alprazolam, ¿no? ajá. También, aunque la venden con fórmula médica, siempre el paciente consigue quien le haga la fórmula médica y visita todas las farmacias y se compra un montón de cajas. Y llega a la consulta frecuentemente pacientes que toman alprazolam o alguna benzodiazepina para inducción del sueño. Efectos a largo plazo
de estos medicamentos en nuestras pacientes? Bueno, eh, las benzodiazepinas no deberían usarse como un fármaco inicial, ¿no? Por Como tanto, inductor del sueño. Hay ciertos casos particulares donde evidentemente se pueden utilizar y vuelvo y repito, la coexistencia de trastornos del sueño con otro tipo de alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? Alteraciones o trastornos del estado de ánimo. Las benzodiazepinas producen farmacodependencia, producen tolerancia y lo que comúnmente el paciente refiere como adicción. A medida que pasa el tiempo, necesita una mayor dosis para poder obtener el efecto que obtenía inicialmente con una dosis más baja. Que ya por allí, evidentemente, desde el punto de vista de neurotransmisores y receptores, se cambia mucho el patrón o la disponibilidad de ellos desde el punto de vista de membranas neuronales, ¿no? Entonces, em, se ha relacionado el uso crónico de benzodiazepinas con deterioro cognitivo. O sea, el trastorno cognitivo eh, es importante o se ve cada vez más con el uso de las benzodiazepinas. Y aquellos pacientes que están consumiendo mayores dosis para lograr el efecto mínimo que tenían previamente, pueden llegar a desencadenar, si no cuentan con este fármaco, incluso síndromes de abstinencia a las correcto. benzodiazepinas. Y como cada vez necesitamos más dosis, entonces ya aparece otro tipo de trastorno, que es el trastorno por uso y por abuso de las benzodiazepinas. O sea que alprazolam, clonazepam, bromazepam, toda esta familia, uno trata de no utilizarlos a menos que tengamos síntomas relacionados con ansiedad y de manera puntual, o sea, por un periodo de tiempo determinado. Em, Claro, esto también va de la mano, evidentemente, de evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, psicoterapia, para poder entonces superar el trastorno primario por el cual uno indicaría, en dado caso, esta benzodiazepina. Correcto. Bueno, mira, ya Me- estamos a me- punto de cerrar. Hay una me- pregunta que me pareció importante, aunque no es tan común. ¿No ya va, escucho? veo que mueves los labios, pero no te escucho. Otra vez. ¿Me escuchas? Yo sí te oigo, ¿tú? Ah, ahí escucho entrecortado, pero yo creo que soy yo. Ok. Pero a ver, Bueno, uso de medicamentos Z en miastenia gravis. no, ya va, si quieres, déjame, porque no te escucho, o sea, no lo escucho. Ve al chat del celular. Te voy a hacer la pregunta por allí. Ve al celular. Ujú. Ajá, uso, uso de Z en miastenia, ajá, de fármacos Z en miastenia. Ok. Em, bueno, la evidencia es, no sé si me escuchan. Ya va, Sí, sí te ok. escuchamos. Pues disculpen porque ya veo que sí me escuchan, pero yo no los escucho. Eh, Bueno, pasa que yo estoy conectado a la clínica, en la clínica ha tenido fluctuaciones, probablemente ese sea el problema del internet. Ajá, entonces el uso de los fármacos Z en miastenia. Ah, bueno, la pregunta que está aquí en el chat, que hizo la doctora Ana Pérez. Eh, Generalmente los fármacos Z, sopiclona, solpidem, no tienen una contraindicación absoluta en el uso de pacientes con miastenia, una contraindicación relativa, bueno, porque evidentemente son fármacos hipnóticos o sedantes. Lo ideal sería, bueno, tratar de utilizar otro tipo de opciones farmacológicas en estos casos para evitar el uso de estos fármacos Z, ¿no? Vuelvo y repito, no es una contraindicación absoluta, pero sí una contraindicación relativa por sus efectos sedantes hipnóticos que pudieran llegar a generar, dependiendo también de la clasificación de Osserman que tenga ese paciente, que es una clasificación que utilizamos para estadiar o estadificar la miastenia, si hay un alto riesgo o no de insuficiencia respiratoria por compromiso
de músculos torácicos Ok. y obviamente afectación vulvar. Ajá, hay que revisar el celular. Ok. Bueno, la otra, ajá, la pregunta aquí es el pasos y recomendaciones. Ok, Y bueno, ya para finalizar, vamos a cerrar con esto, con estas recomendaciones finales que nos va a dar Orlando sobre qué consejos le vamos a dar a nuestras pacientes cuando nos consulten por trastornos del sueño en la menopausia, es decir, desde medidas generales, higiene del sueño, uso de fármacos en orden, citrato, todo esto. ya hablo. Sí, sí. Ok, sí, es que no escuché. A ver, en este caso, las recomendaciones para mejorar el sueño en la menopausia, bueno, evidentemente es entender que es uno de los síntomas o de los trastornos más frecuentes que acompañan a esta transición, ¿no? Y este periodo de la vida de las damas o de las mujeres. Eh, recordar que ya de por sí, a medida que avanzamos en edad, tenemos una disminución en los niveles de melatonina, tenemos mayores dificultades para conciliar el sueño y estas dificultades o estos trastornos del sueño se van a ver incrementados por condiciones propias de la menopausia y la transición menopáusica, como son, ya lo hablamos, los sofocos y estos síntomas vasomotores. Entonces, en recomendaciones a modo general, es tratar de establecer siempre una buena rutina del sueño. Es importante, no solamente en esa edad de la transición menopáusica y la menopausia, sino mucho antes. O sea, tenemos que acostumbrarnos ya desde los 20, 30, 40 años en principio a tener una buena higiene del sueño. Eh, si nosotros garantizamos una buena higiene del sueño, vamos a tener menos probabilidad de desarrollar un trastorno del sueño antes de ese periodo de transición menopáusica. Y si se llega a presentar durante la menopausia, tratar siempre de estructurar, o sea, de tener esa rutina. Con la rutina, además, iniciar o buscar siempre el apoyo de gente o profesionales que estén, eh, se desenvuelvan en esta área de los trastornos del sueño, principalmente neurólogos, psiquiatras, psicólogos y específicamente dentro de todos estos somnólogos, ¿no? Que se dedican solamente a la medicina del sueño. Favorecer el ejercicio físico principalmente en horas de la mañana, tratar de, en conjunto con su médico especialista de cabecera, tener tratamiento específico para estos síntomas vasomotores y ya adicional a todo lo que ya conversamos, bueno, evitar el uso de las pantallas o la exposición a pantallas por lo menos 90 minutos antes de iniciar el sueño. Tratar de siempre utilizar la cama para dos cosas, solo dos cosas, dormir y mantener intimidad con su pareja. Más nada, o sea, la cama no se puede utilizar ni para comer, ni para leer, ni para estudiar, ni nada, solamente para esas dos cosas. Eso es fundamental, o sea, respetar ese sitio para ello, para lo que es el sueño. Em, Tratar de evitar el consumo de líquidos previos o por lo menos unas 3 horas antes de iniciar el sueño, y disminuir el consumo de bebidas o alimentos que sean estimulantes, como por ejemplo la cafeína, los refrescos, refrescos negros también, bueno, todo tipo de refresco, la verdad. El consumo de alcohol, evitarlo también, porque en algunos pacientes, a pesar de que produce somnolencia, en otros durante la primera fase de la ingesta del alcohol produce un poco más de hiperactividad, ¿no? Eh, Consultar. Yo pienso que es fundamental consultar y el manejo interdisciplinario. Los trastornos del sueño abren una puerta hacia otro mundo. Es un mundo completamente distinto, es un mundo en el cual estamos o nos mantenemos durante un tercio de nuestras vidas y que tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario. No debemos normalizar el trastorno del sueño, principalmente el insomnio durante la menopausia.
no, es que si estoy en la menopausia, entonces ya yo sé que por eso es que no duermo. Bueno, no importa, ya se me pasará una vez que ya terminemos con esta etapa. O sea, no se debe normalizar, sino que se debe tratar, se debe atender. Y bueno, evidentemente desde el punto de vista ya terapéutico para los colegas, primero, terapias no farmacológicas, ya lo hablamos, terapia cognitiva conductual. Dentro de las terapias farmacológicas, individualizar cada caso y en esos casos poder utilizar los suplementos de magnesio, poder utilizar la melatonina dependiendo de la edad también del paciente. Hay algunos que se pueden combinar incluso con triptófano, como ya lo hablamos previamente, y vitamina B6. El triptófano las dosis, bueno, es un gramo que se debe utilizar por lo menos 45 minutos, 60 minutos, entre 30 y 60 minutos antes de iniciar el sueño. No temerle a los fármacos Z, son bastante útiles. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Ok, y ajá, los fármacos Z, no temerles al solpidem, a la sopiclona, porque, bueno, son aliados importantes, pero saber cómo usarlo sin generar ningún tipo de angustia ni para el paciente, evidentemente tampoco para el médico, ¿no? El terapeuta. Evitar el uso de las benzodiazepinas a menos que sea estrictamente necesario y siempre recordar que dentro de los trastornos del sueño también coexisten con trastornos del estado de ánimo, los trastornos ansioso-depresivos. Entonces, no temer al uso de los fármacos antidepresivos porque nos pueden ayudar. De hecho, citalopram, esmirtazapina en un momento determinado, y la venlafaxina cuando hay un trastorno depresivo es la elección, y también ayuda con los síntomas vasomotores y colabora un poco con lo que es la inducción de estos pacientes en cuanto al sueño. Entonces, ok, ajá. Listo. Bueno, gracias Orlando, de verdad, por tan excelente webinar. Bueno, tratamos de responder todas las preguntas de nuestros asistentes. Llegamos a un récord de 160 más o menos conectados, así que creo que se respondió la mayoría de las inquietudes. Logramos hacerlo un poco práctico con lo que vemos todos los días en nuestra consulta, el día a día. Y bueno, por acá tenemos afortunadamente muchas felicitaciones, que hagamos actividades más como esta. Y bueno, por supuesto que Sobemos siempre está a la cabeza de la educación médica continua y por eso estamos acá. No quiero volver a perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen este 10 y 11 de octubre en Caracas, Auditorio Bolmer de Liesa, a nuestras jornadas de la Sociedad Venezolana de Menopausia. Como les dije, hay sorpresas, sería importantísimo que nos acompañaran porque tenemos temas muy, muy actuales y estoy seguro, y en nombre de la Junta Directiva, que vamos a lograr un éxito en esta jornada. Así que bueno, gracias a todos. Creo que Farah va a decir algo del Laboratorio Leti y bueno, No, doctor, muchas gracias por listo. darnos la oportunidad de siempre acompañarlo. Me pareció una actividad bastante diferente y sobre todo porque hubo mucha interacción de parte de los participantes. Recordarles que esto está siendo grabado y va a ser publicado en la página de YouTube. Activen las notificaciones para que les llegue cuando ya esté disponible. Que tengan todos una feliz noche y un feliz descanso. Muchas gracias. Vale, hasta luego a todos. Ajá.